Hoy vamos a aprender cómo colocar un sistema de aislamiento térmico por el exterior. Pero antes que nada, debemos de saber por qué colocar un aislamiento térmico por el exterior. Primero, es porque significa que nos podemos ahorrar dinero. Segundo, es por el confort térmico, pero mejor que el confort térmico es que esto revierte en un bienestar en la salud. Ayuda a reducir las emisiones de gases contaminantes y permite el uso del edificio en el caso de la rehabilitación, que es muy importante. Todos queremos seguir usando nuestra vivienda mientras nos la mejoran. Y sobre todo, revaloriza nuestra propiedad. Podemos alquilar y vender con una mejor utilidad. Pero sobre todo, nos ayuda a eliminar las humedades que se forman dentro de nuestra vivienda. Esta lucha constante que tenemos contra el agua, el aislamiento térmico puede mejorarlo notablemente. La segunda parte es de que cómo se compone un SATE. Un SATE siempre necesita un muro base sobre el cual apoyarse. Sobre este muro base aplicamos el adhesivo con el que se coloca el aislante. Luego va un mortero armadura reforzado con malla y luego el revoque de acabado. Ahora, los accesorios no están representados en este dibujo, pero en los vídeos podremos ver un poco más sobre ellos. Ahora sí entramos a nuestro tema de cómo aplicar un SATE paso a paso. Primero, el aislamiento térmico. Existe una diversidad de materiales aislantes. Tenemos desde fibras de madera, con una clasificación de impacto ambiental muy baja, poliestireno expandido, que son aquellos que tienen el peso menor de todos los aislantes, la lana mineral con una clasificación al fuego mejorada, el poliestireno expandido con grafito incorporado, el cual tiene mejor propiedades térmicas, y los paneles fenólicos, que actualmente son aquellos que nos brindan con muy poco espesor mayor aislamiento térmico. Este primer paso es muy importante de que el panel esté pegado al 40% de su superficie. Vemos de que el aplicador está colocando un cordón perimetral. El cordón perimetral permite controlar el movimiento del panel que se produce por dilataciones o contracciones. Y luego en la parte central coloco unos puntos de apoyo para poder completar esta superficie que mencionábamos antes. Una vez que está colocado los 6 puntos y el perímetro, procedemos a colocar el panel contra la pared y presionamos, pero sin usar las manos, porque si no dejaremos las huellas en esta superficie. Es mejor utilizar una herramienta para poder dejarlo en buenas condiciones. Al mismo tiempo que se coloca el aislamiento térmico, se debe colocar este accesorio, que son cintas de sellado que permiten que todos los encuentros, por ejemplo, con carpinterías, con aleros y otros elementos del edificio, queden perfectamente sellados. Ahora veremos cómo se coloca en el vídeo. Dado que la cinta de sellado tiene la función de evitar de que el agua de lluvia entre dentro del sistema en los encuentros con otros elementos, vemos aquí el ejemplo de colocación alrededor de un vierteaguas. La cinta de sellado es autoadhesiva, debe colocarse siempre solapando en aquellos elementos donde tenga que girar. No debemos dejar ni un solo hueco entre cintas, porque si no por ahí tendremos agua, y siempre debemos colocarla sin ninguna tensión. Una vez sellados todos los elementos de encuentro de la fachada, procedemos a colocar el aislamiento. El aislamiento siempre debe quedar a ras de la cinta de sellado, a este nivel. Ahora vemos cómo encaja el poliestireno que ha sido colocado previamente para que la cinta de sellado quede perfectamente cerrada. Aquí queda una pequeña separación que es funcional para que pueda controlar los movimientos de los otros elementos. Luego siguen las fijaciones mecánicas. Nuevamente, fijaciones mecánicas tenemos muchas opciones, de las cuales podemos elegir martilladas, atornilladas con su tapeta para eliminar el puente térmico que puede ocasionar el tornillo, atornilladas para madera, porque también se puede aplicar SATE
encima de casas prefabricadas de madera, anclajes posterior que van por detrás del aislamiento térmico y fijación mecánica exclusiva. Podríamos llegar a colocar SATE sin utilizar un adhesivo utilizando este tipo de anclaje. En este ejemplo veremos la colocación de la espiga atornillada. Taladramos previamente, colocamos a mano la espiga y luego con un accesorio la empotramos. Luego se proceden a colocar las tapetas para evitar el puente térmico de los tornillos. Finalmente se lija para poder nivelar. Es importante saber de que el número de espigas se debe determinar mediante un cálculo. La siguiente capa es el mortero armadura. Es lo que le confiere resistencia al aislante, porque recordemos de que todos los materiales aislantes son blandos. Por lo tanto, el daño mecánico puede causarles huecos, perforaciones. Esta capa sirve para poder reforzarla. Tenemos desde morteros libres de cemento o morteros minerales que contienen cemento. Dependiendo de cuál es el nivel de resistencia al impacto que necesitamos, pues deberíamos elegir entre uno y otro. Dentro del mortero armadura se embebe una malla. La malla puede tener diferentes prestaciones. Combinando sus diferentes densidades, podemos obtener de mayor resistencia, antivandálicas o inclusive unas mallas anti-electrosmog para poder reducir la corriente estática, la electricidad estática que está en el aire. Al mismo tiempo que se incorpora la malla, se van incorporando una serie de accesorios, como son elementos de detalle, cantoneras y goterones. En esta parte del vídeo vemos de que ya se ha colocado el mortero armadura con la malla y lo que está haciendo el operario es retirar un poco de material para poder hacer el solape de 10 centímetros que debe tener entre malla y malla. Siempre debe extenderse primero el material, nunca se coloca la malla antes. Una vez que está el mortero armadura extendido, procedemos a presentar la malla y utilizando una llana la embebemos. Debemos asegurarnos de que quede material por encima de la malla para poder estar seguros de que va a funcionar correctamente. Luego se hace un pequeño raseo para que podamos limar todas las asperezas que quedan en la superficie y que la superficie quede lista para el acabado. Llegamos a la parte final de la aplicación del SATE, los acabados. La familia de acabados que podemos ofrecer es muy grande. Tenemos desde áridos de proyección para poder crear efectos encima de la superficie, efectos metálicos gracias a unas pinturas que pueden dar un aspecto diferente a algunas partes de nuestra vivienda. Combinando una serie de elementos de acabados finos y elementos metálicos podríamos inclusive imitar el acero corten. Se puede aplicar plaquetas cerámicas encima de un SATE. Cambiamos todos los conceptos de aplicación, no valen los mismos, pero es factible. Y toda una serie de acabados para poder elegir entre diferentes colores. Pero hoy solamente veremos el acabado más común del aislamiento térmico, que es un acabado rugoso uniforme. Llegamos a la parte final. Se extiende el material con una llana de acero inoxidable ejerciendo mucha presión, de tal forma de que el calibre de la piedra que tiene el material nos sirva como elemento límite para poder definir dicho espesor. Como vemos, debemos trabajar siempre húmedo sobre húmedo para que no se nos formen marcas en la superficie y finalmente texturizamos con una llana de plástico. Este texturizado nos asegura de que la superficie quede perfectamente uniforme. En este vídeo hemos aprendido los principales pasos para poder colocar un SATE y algunos de sus accesorios. No hemos tenido oportunidad de verlos todos. Como hemos podido observar, aparentemente es sencillo colocarlo, pero en verdad se necesita mano de obra formada y especializada en la colocación de estos elementos.
pero al mismo tiempo necesitamos profesionales técnicos para poder asegurar un control de calidad en esta aplicación. Muchas gracias.